Señor, tú eres fiel en proveernos el pan espiritual que es tu palabra. Solamente rogamos que al ser instrumentos humanos, tu palabra pueda ser clara, pueda ser, Señor, transmitida de manera tal que te glorifique a ti, tu evangelio y tu verdad. Y oramos por nosotros, para que al ser recipientes de tu palabra, de manera responsable podamos recibirla con gozo, para que cause, Señor, el impacto propio que debe de realizar y pueda servir para nuestra renovación, nuestro avivamiento. Lo pedimos en Cristo. Amén. La historia registra varios avivamientos ocurridos en diferentes épocas. La mayoría de estos grandes avivamientos han resultado, primeramente vienen de Dios, segundo han resultado del efecto de la palabra. Ejemplo, Juan y Carlos Wesley, ellos dirigieron un avivamiento cuando la gente de Inglaterra se había olvidado de Dios. En el 1859 hubo este avivamiento en Irlanda. Cambió la ciudad de Belfast en una ciudad de Dios. En estos últimos tiempos, todos sabemos que estamos ya en vísperas del arrebatamiento de la iglesia. En Lucas 18:8, ahí aparece una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe de parte de mí? Sí. Tenemos que tener esa seguridad cada uno de nosotros como creyentes de lo que somos. ¿Somos o no somos creyentes? ¿Hallará fe en la tierra? Ahora, yo no puedo responder por usted, ni usted puede responder por mí. Es importante, hermanos, de que escuchemos la palabra de Dios, que nos estemos alentando unos a otros por el hecho de que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18. Y Efesios 5, 16 nos insta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y hay que ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hay que abrir nuestros ojos, darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Solamente en estas últimas semanas, finales de octubre, principios de noviembre del 2012, hemos sido testigos de esto ocurrido en el noroeste del país, con esas tormentas que han prácticamente devastado a la ciudad de Nueva York. Increíble. Terremoto en Guatemala. La crisis económica a nivel mundial se sigue agudizando. Pero la señal más terrible de los últimos tiempos es que, al igual que en Belfast, Irlanda, la gente se está olvidando de Dios, lo cual yo encuentro totalmente ilógico, de que si estamos viendo las señales ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que nos estemos olvidando de Dios? Tristemente, muchos se alejan de Dios habiendo tenido un previo conocimiento de su gracia. Quiere decir, la están despreciando, la están desvalorizando, no están teniendo en cuenta que nuestro Dios, como dice él mismo en la palabra en hebreo, es fuego consumidor. En sus boletines hemos plasmado en escrito, por favor, busquen sus boletines, porque ayudados por el diccionario hispanoamericano de la misión Casilla, Argentina, el diccionario Deiros, ahí hay un concepto de avivamiento del cual yo he podido extraer dos aspectos que quiero enfatizar en esta serie de mensajes. Por ejemplo, el primer aspecto del concepto dice:
avivamiento, restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido su visión, se han vuelto al mundo y son ineficaces en el cumplimiento de la misión. Claro que el avivamiento es para la iglesia, porque el que no está en Cristo está muerto espiritualmente, no puede ser avivado, él necesita vida en Cristo. Pero el avivamiento es para el creyente, para las iglesias. Y vemos aquí 4 consecuencias de lo que es una mortandad, no significa muerte total, una mortandad espiritual. El concepto presenta, número 1, enfriamiento de la fe, pérdida de visión, mundanalidad e incumplimiento de la misión. Notar que dice, habiendo conocido la gracia de Dios. Quiere decir, habiendo reconocido que Dios es amor y que nosotros somos pecadores, culpables de violar la ley de Dios, estábamos condenados a un infierno eterno, que no merecemos ser redimidos. Aún así, Dios por amor, por gracia, Él envía a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz, como expresa Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabiendo todo esto, hay quienes permiten que la pandemia de la tibieza espiritual profetizada para estos últimos días les contamine. La gente, como en Irlanda, se olvida de Dios, se enfría en la fe, pierde su visión, se vuelve al mundo. Esa gente se está haciendo daño a sí misma. Por favor, entendamos, ninguno le hace favores a Dios, ni a una iglesia en particular, al convertirlo, ni al recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermano, nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos hablando que aquí está en juego el destino eterno de nuestras almas. Usted puede leer en Hebreos capítulo 10, 26 al 31, que es horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Es despreciar y desvalorizar la sangre, la única sangre que nos puede santificar y redimir, es la sangre de Cristo. Cuando nosotros no la tenemos pendiente y no la valorizamos, estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. La gran pérdida es de esa persona, porque cuando llegue el tiempo del fin y se abran los libros y esa persona vea que su nombre no está escrito en el libro de la vida, allí va a ser el lloro y crujir de dientes. Por favor, abra sus ojos. El segundo aspecto de este concepto, el resto de la lectura, dice: el avivamiento se caracteriza porque sus resultados más impactantes no se dan tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Las conversiones masivas y el impacto del Evangelio penetran profundamente las estructuras sociales y producen cambios significativos en ellas. A diferencia de la renovación, que es lo que hemos estado enseñando en los últimos domingos, que es una operación interna del Espíritu Santo en la iglesia para que ésta exprese un cristianismo neotestamentario, y del reavivamiento, que es una operación externa del Espíritu Santo moviendo a la iglesia a un fuerte testimonio evangelizador. El avivamiento tiene que ver básicamente con el efecto social de la operación del Espíritu Santo a través del testimonio de la iglesia renovada y reavivada. O sea, el avivamiento es la necesidad más grande de la iglesia cristiana y de la sociedad hoy en todo el mundo. No se lo puede organizar,
ni planificar, pues es algo que Dios da en su soberanía cuando, cómo y donde Él quiere. Históricamente hay una relación estrecha entre avivamiento y acción misionera. Me gustó mucho este concepto porque además de expresar, ¿verdad?, quienes necesitan un avivamiento, nos dice que es verdaderamente un avivamiento. En breves palabras, el avivamiento siempre va a resultar en el cumplimiento de la gran comisión. Eso es todo lo que dice ese párrafo. El avivamiento es cumplir con la gran comisión. Ahora, recordemos, una vez permitimos la mortandad, el enfriamiento, la tibieza espiritual que llega a nuestras vidas, se pierde la visión. Enseguida la persona se vuelve al mundo. ¿Qué pasa? Hay incumplimiento de esta misión. Así que, si pudiéramos lanzar esta pregunta de manera personal y hasta colectiva, diríamos: ¿estoy avivado? Sería equivalente a decir: ¿estoy cumpliendo con la gran comisión? Ese sería el equivalente. El verdadero avivamiento es cumplir con la gran comisión, la cual el Señor Jesús pronunció allí en Galilea a más de 500 personas reunidas. Y todos sabemos dónde se encuentra registrada la gran comisión. Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Para escuchar las páginas de la Biblia moverse, ¿verdad?, buscando esta porción bíblica y dejando que sea la palabra de Dios la que hable a nuestros corazones. Mateo 28, 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí está la comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que no es solamente ir y llevar el Evangelio. Hay que enseñarles, hay que discipularles. Y es ahí donde cada maestro de la escuela dominical puede darse cuenta que en efectivo lo que está haciendo es cumpliendo con la gran comisión. No importa cuán pequeño sea ese niño o cuán adulto, eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos una gran responsabilidad de enseñar y enseñar la sana doctrina de las Escrituras. O sea que si un concepto que yo tengo no está apoyado por la Biblia, yo no lo tengo por qué estar enseñando. Yo tengo que guiarme por la palabra de Dios, porque esto es serio, es cumplir con la gran comisión. Pero hermanos, este privilegio no fue solamente para los apóstoles, para estos 11, fue para todos los que estaban allí reunidos. Implica que fue dada para todos. Todos fueron comisionados, así como hoy día todos somos comisionados a cumplir con la gran comisión. O sea, eso no está restringido a cierto grupo de personas o líderes de una iglesia como si fueran los únicos con esa responsabilidad de predicar el Evangelio. No, yo no estoy apuntado en el ministerio de evangelismo. No, los que salen a visitar los días miércoles no son los únicos que tienen esa responsabilidad. No son los únicos. Todos estamos
comisionados para ser un testigo de Cristo. ¿Cuán eficaz somos? Depende de nuestra responsabilidad, depende de nuestra disposición, no solo a prepararnos, pero también para obedecer y hacer lo que dice el Señor Jesús, y predicar el Evangelio. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Recuerda cuando una vez estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados y condenados a un infierno? ¿Recuerda ese momento? Bueno, así dice la Biblia que era nuestra condición. Busquen Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. Vamos a leer 9 versículos, así que busque la Biblia y siga con la lectura, siga con la vista. Efesios 2, 1 al 9. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire qué interesante. Todos recordamos esos tiempos donde estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué ocurrió? Dios nos buscó. Dios tomó la iniciativa en buscarnos. ¿Y cómo lo hizo? Él usó un instrumento humano, una persona de carne y hueso, o un método, un material que de seguro fabricó un ser humano. Al fin y al cabo, el usado fue un ser humano. Haya sido un tratado, una película, un canto, lo que sea, detrás hay un ser humano, un instrumento que Dios utilizó. ¿Para qué? Para que llegara a nuestros oídos el glorioso evangelio de la gracia de Dios, por el cual somos salvos. Esas buenas noticias de salvación. Ese día, arrepentidos, reconocimos nuestra condición de pecadores y necesidad del Salvador. Quisimos recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Ese día, día glorioso, nos convertimos al decidir darle un giro de 180 grados a nuestra vida. Siempre que mencionamos este dato, recalcamos que el giro no puede ser de 360. Pues si usted hace un giro de 360, lo que hace es volver al lugar donde usted está. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es hacer un cambio de 180 grados, o sea, hacia lo positivo. Pero sigamos meditando en lo que ocurrió ese día, porque es glorioso. Ese día tan significativo nos marcó para siempre. Mire qué interesante que las eras están divididas antes de Cristo y después de Cristo. Y lo mismo sucedió con nosotros. Hubo un tiempo que estábamos antes de Cristo y ahora después de Cristo. Y todos los cambios han sido positivos. ¿En qué sentido? Hoy día
gozamos de una seguridad de salvación en Cristo. Y esa seguridad de salvación me hace ver la vida diferente. Porque ahora mi vida tiene sentido. Ahora yo tengo un propósito. También, ya no tengo temor a la muerte. Sé que el día que me vaya de este mundo voy a ser recibido en gloria. ¿Por qué? Gracias a la relación personal que tengo con Cristo por la fe en su sacrificio. También se han estado ordenando mis pasos, mis perspectivas, mis prioridades. Todo esto está ocurriendo desde el día después de Cristo. Esto sería ya suficiente para estar agradecidos, pero aún más. ¿Por qué? Porque la abundancia de la gracia de Dios sigue cayendo sobre nosotros. Contamos con el Espíritu Santo. Contamos con el efecto de su palabra, la sabiduría que hay en ella, los consejos, las directrices que me previene en muchas situaciones de la vida que pueden ser peligrosas y me aparta de las consecuencias pecaminosas. La gracia del Espíritu Santo me está renovando como persona, de modo que después de Cristo yo he mejorado. Yo lo puedo ver en mí. Y esto hay que dar un testimonio muy personal. Yo puedo también ver ciertos cambios en algunos, pero más que todo yo puedo ver lo que Dios está haciendo en mí y he mejorado como persona. Y esta mejoría, todo esto es obra de gracia, está causando un impacto tremendo. ¿Dónde? Mi familia, que es el primer lugar donde debe de ser impactado el Evangelio, y luego también en la sociedad. Hermanos, todo esto goza el creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia utilizó un instrumento humano para traernos el Evangelio. Una forma, un medio, Él utilizó para traernos el Evangelio. Hay personas que no tienen esto, sea por incredulidad o por ignorancia, porque necesitan a Cristo. Hermano, yo quiero ser un instrumento útil. Se trata de prestar mis pies para ir, disponer mi boca para hablar, prestar mis manos para hacer el bien. De eso se trata. El propósito principal de la iglesia, o sea, eso fue de una manera personal, ahora viéndolo colectivamente, el propósito principal de una iglesia es cumplir con la gran comisión. Es la tarea conjunta de ir, bautizar y enseñar, o sea, mostrar el camino al cielo y preparar a la persona para su encuentro con su Creador. Esa es la misión de la iglesia. Y la iglesia no es que está al lado suyo. La iglesia es usted y soy yo. Nosotros formamos la iglesia y hemos recibido poder, según Hechos 1:8, específicamente para que seamos testigos de Cristo. Por eso, cuán vivo, cuán avivado estoy yo, es equivalente a si estoy cumpliendo con la gran comisión. Cuán avivada está la iglesia, lo mismo. ¿Qué está haciendo la iglesia para cumplir con la gran comisión? Para predicar el Evangelio. Hermanos, toda actividad, ministerio, puesto, todo lo que usted hace en la iglesia, sea lo que sea, lo vea así o no, tiene relación con el cumplimiento de la gran comisión. Esa es la única tarea de la iglesia, es cumplir. Eso es lo que estamos haciendo mientras esperamos a Cristo. Cuando ya Cristo venga y se lleva a la iglesia, ya no vamos a tener necesidad de compartir el Evangelio con nadie. Vamos a estar alabando y glorificando a Dios por la eternidad. Pero mientras esperamos ese momento, la misión principal de la iglesia debe ser enfocada en el cumplimiento de la gran comisión. El corista de la iglesia debe de verse como un evangelizador. El maestro de escuela dominical, repito, pero también todos los que hacen posible de que este lugar se abra, de que en este lugar
hoy día se esté predicando la palabra, se esté grabando y mostrando en el internet. En fin, un sinnúmero de maneras que uno coopera y en conjunto cumplimos con la gran comisión. Debe de ser nuestro enfoque. ¿Cuántos salen a predicar y discipular? No estoy preguntando para que levanten la mano, simplemente para que canalicemos. ¿Cuántos estamos ejerciendo nuestros dones y talentos para el servicio del Señor? ¿Cuántos estamos invirtiendo en el reino de los cielos tiempo, energía, recursos? ¿Cuánto invierto en la vida de otra persona al mostrar interés en ayudarles en su necesidad? Porque quiero decirle que si usted va y presenta el Evangelio, usted va y ve una necesidad que hay que mitigar y no la mitiga, ese Evangelio carece de poder. Porque es que a la persona hay que darle también el pan de la palabra, pero si está necesitado del pan de comer hay que dárselo también. Quiere decir que la realización de obras en la iglesia también redunda en el cumplimiento de la gran comisión. Se los digo para que ustedes puedan verse de alguna manera involucrados en esta misión que tenemos en conjunto. Y gracias a los hermanos que salen, se han preparado y tienen la habilidad de presentar el plan de salvación, pero usted diría, esto yo no puedo. Hermano, cuando usted hace un bien en el nombre de Cristo, etcétera, todo eso redunda en el cumplimiento de la gran comisión. Por eso, yo tenía aquí preparado para presentar el Evangelio, pero el tiempo ha pasado y veo que no hay visitas, que la mayoría pues ya nos congregamos en la iglesia, muchos ya están tomando clases de bautismo y se están preparando. Por eso voy a ir directo a nuestra conclusión y lo que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Un avivamiento necesita aquellos que se han dejado enfriar en su fe, sea por cualquier motivo o excusa. Quiero decirles que sobran. Los motivos y las excusas sobran. Y los que permiten que los motivos y las excusas les enfríen en su fe, nunca van a escasear de material. Siempre van a tener. Pero sea por cualquier razón, han permitido que la terrible pandemia de la tibieza espiritual de los últimos tiempos les contamine. Ellos necesitan un avivamiento. Necesitan un avivamiento aquellos que han perdido la visión. ¿A quién me refiero? Aquellos que no se están dando cuenta que Cristo viene pronto por su iglesia para llevársela, para arrebatarla, para librarla de la gran tribulación. Necesitan un avivamiento los que se han vuelto al mundo. A veces pensamos en esta frase como si fuera hacia lo inmoral, no necesariamente. Las concupiscencias se cometen de muchas maneras, porque el exceso de materialismo también es una concupiscencia y es mundanalidad. Hay muchos que se están dejando a Dios, se están alejando de Dios por el materialismo, la mundanalidad. Se han dejado vislumbrar por las cosas terrenales, no tienen pendiente que Cristo viene, que viene con su galardón. ¿Cuál es la solución? Vuélvete a Cristo. Vuelve de nuevo. Procura renovarte espiritualmente. Relígate con Dios. Mira qué palabra tan interesante, porque de ahí viene de esa raíz viene la palabra religión. Religarse, estar ligado con Dios continuamente en la vida. Muy bien, pero el avivamiento no solo necesitan estas personas, sino
aquellos que creyendo estar bien, están incumpliendo con su misión. Porque a veces pensamos, no, yo estoy bien, yo me congrego, pero si yo no estoy cumpliendo con mi misión, hermano, yo no estoy avivado. Avivamiento es cumplir la gran comisión. Sentir compasión por los demás, así como alguien la tuvo con uno. Hay que ir, hay que predicar el Evangelio. Y quiero terminar simplemente compartiendo algunas maneras prácticas de cumplir con la gran comisión. Para mí, la más importante de ellas es orar. Orar específicamente para que Dios abra puertas y nos dé la oportunidad de esta gracia. O sea, orar por ese privilegio de compartir el Evangelio. Puede ser un compañero de escuela, compañero de trabajo, un familiar, un vecino, pero hay que orar. Hay que orar por un tiempo. No ore, ay Señor, yo quiero que todo el mundo sea salvo. No es que no todo el mundo va a ser salvo, esa oración no la va a responder el Señor. No, ore por ciclanito, por fulanito, por menganito. Por ese que usted tiene que orar, nombre y apellido delante del Señor, le va a ver la diferencia. Comience por eso. Ahora usted se puede notar si usted está avivado, sí o no. ¿Cuántas veces usted ha orado por eso? ¿Cuántas? Gracias a Dios porque hay manos levantadas. ¿Lo está haciendo continuamente? ¿O cuando se acuerda? Cuando me acuerdo. ¿O cuando ya lo dio por incorregible? Ah, no, esa persona ya, ese no hay que el Evangelio no le entra por ningún lado. Hay que orar. Y hermano, ¿quién no puede orar? ¿Ve cómo todo el mundo puede cumplir con la gran comisión? Primero orar. Otra manera muy interesante de compartir el Evangelio es cultivando amistades. Yo le conté una vez un testimonio de mi trabajo, una pareja de ancianitos que comenzaron a visitar el lugar donde yo trabajaba y empecé a hacer amistad con ellos. Y ya de buena primera ellos, cada vez que llegaban, pedían que yo fuera quien los atendiera y así fue cultivándose la amistad. Ellos comenzaron a invitarnos a una cena, a un restaurante, toda la familia accedimos. Luego le invitamos a ellos a que vinieran a probar arroz y frijoles negros. Y vinieron, y estando allí ahora en la mesa, ya en mi territorio, en mi casa, yo comienzo a predicarles el Evangelio. Se vio en los rostros aquella aversión hacia lo que yo les estaba diciendo. Eran ingleses, por tanto, muy educados. Yo estoy seguro que no me mandaron a callar por su educación. Pero es que el rostro lo decía todo. Sentían incómodos con aquel tema. Bueno, pero el problema está que aquel tema, no en él, pero en ella, comenzó a provocar inquietudes y preguntas. La señora, que era una soprano lírica profesional, hizo profesión de fe. Muchos de nosotros fuimos testigos de su bautizo, ¿verdad? ¿Cuántos fueron testigos de su bautizo? En casa de Miriam y Julio Aguilera se realizó ese bautizo. A poquito tiempo esa señora murió. Muy poquito tiempo. Y todo empezó cultivando una amistad. O sea, no que usted va a llegar a una persona y le va a decir, usted es pecador, se va para el infierno. No, eso es, ¿qué es eso? Eso no es una manera de predicar el Evangelio. No. Hay que cultivar amistades. Y a través del proceso usted va a ver que Dios le va a abrir puertas para compartir el Evangelio. Otra manera es el testimonio personal. Muchas veces predicamos solo nuestro comportamiento y somos atractivos hacia los demás. Y cuando nos preguntan, bueno, pues les dejamos saber la razón por la cual somos tan diferentes. Repartiendo material, o sea, tratados, un material que pueda servir a los demás. Mire qué interesante.
Los jóvenes, las redes sociales, que se usan, sí, que para tanto mal, pero bien pueden usarse para este fin y con un buen propósito. Ahora lo que está de moda son las redes sociales. Y cuán famoso eres por la cantidad de amigos que tienes. Comparte el Evangelio con todos tus amigos. Y ahí nada más que es escribir. Escribe. Ponte a escribir. ¿Por qué? Porque cerca de ti, de tu boca y de tu corazón está la palabra. Si tú eres salvo, tú sabes qué decir a otro para que sea salvo. No hay que ser teólogo. Comparte el Evangelio a través de las redes sociales. Y sigue, crece. No te conformes con esto. Prepárate teológicamente, apologéticamente. Prepárate y vas a ver cómo Dios pronto te va a utilizar para cuando llegue un testigo a tu casa no lo tengas que votar, sino que le puedas explicar el Evangelio. Prepárate. Invita a la iglesia. Ejerce tus dones y talentos al servicio del Señor. Contribuye con finanzas para el sostenimiento del reino de los cielos. Únate al ministerio de evangelismo. Muchas ideas más que se pueden añadir, porque todos hemos sido comisionados. Todos podemos cumplir con la gran comisión y es la única manera de que estemos avivados, personal y colectivamente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu llamado. Tú nos haces un llamado, Señor, a abrir nuestros ojos. Y si estamos, Señor, en una condición de frialdad o tibieza espiritual, que volvamos a ti porque estamos a tiempo. Para que cuando tú vengas, hayas fe en mí. Y podamos, Señor, irnos contigo. Pero también, Señor, necesitamos abrir nuestros ojos al hecho que hemos sido comisionados para predicar tu evangelio, que hay muchas maneras de hacerlo. Pon en nosotros amor. Pon en nosotros, Señor, el reconocer que esas personas que hay a nuestro alrededor, seres queridos, amigos, compañeros, que decimos amar tanto, están perdidos. No están gozando de lo que tenemos en Cristo, porque necesitan de tu evangelio. Que al menos, Señor, lo escuchen, para que sea por ellos voluntariamente que queden en una condición de incrédulos, pero que no sea por ignorancia de tu palabra. Úsanos. Como hemos dicho aquí, lo primero que tenemos que hacer es orar para que nos den oportunidades de presentar este glorioso evangelio de salvación, para honrar y glorificarte, no solo por lo que eres, sino también porque es nuestra condición personal y como iglesia. Danos en esta semana esas oportunidades para ser testigos tuyos, que las sepamos aprovechar, que sepamos invertir en la vida de los demás, que podamos seguir creciendo en este llamado. Lo pedimos en Cristo. Amén.